Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano que nos ve y nos escucha a esta hora por la Z101. En el día de hoy, el Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento de un 20% al sueldo mínimo. En la reunión que sostuvieron los tres sectores que componen este Comité Nacional de Salarios, los empresarios, los trabajadores y el gobierno representado por el Ministerio de Trabajo. El aumento que se aprobó será otorgado proporcionalmente, es decir, que no será todo de un golpe, sino que el 12% será a partir de abril de este año. Es decir, no es inmediatamente, será a partir de abril de este año un 12% y un 8% a partir de febrero del 2026, es decir, dentro de un año. Esta es una salida salomónica que acaban de encontrar los tres sectores que componen el Comité Nacional de Salarios, con la influencia indiscutiblemente del presidente de la República, el señor Luis Abinader, quien había hecho una propuesta de un 20%, y efectivamente se aprobó un 20%, aunque de manera gradual. Como dije, en abril el 12% y en febrero del año que viene el otro 8%. Indiscutiblemente que esto es un avance, no solamente desde el punto de vista económico para los trabajadores, que quizás no sea un aumento muy significativo, pero algo es algo, siempre algo es mejor que nada. Y además, esto también pone en evidencia claramente la capacidad de negociación que tiene la República Dominicana. Como han dicho los organismos internacionales más importantes, económicos, de que la República Dominicana es un país resiliente. Quiere decir que se adapta a todas las situaciones y en cada crisis sabe buscar una salida. Todo el mundo veía casi imposible que se pusieran de acuerdo los trabajadores y los empresarios, porque los trabajadores pedían un 30%, los empresarios ofertaban un 10% y el gobierno había propuesto un 20%. Entonces había un impasse indiscutible en este aspecto. Pero la capacidad resiliente de los diferentes sectores que componen la sociedad dominicana, el sector político, el sector empresarial, el sector trabajador y el propio gobierno, se puso de manifiesto nuevamente y llegaron a un acuerdo. Eso es lo que se llama saber resolver crisis sin traumas. Y eso es lo que ha provocado que la República Dominicana hoy en día sea un modelo de Latinoamérica. Es la estabilidad social y política que mantiene y que no regatea con nadie. Aquí nosotros tenemos desde el año 1966, ya hace 60 años, haciendo elecciones cada 4 años. Un logro que no pueden exhibir muchos países de América Latina. Y con sus altas y sus bajas, hemos producido esa alternabilidad en el poder y esa paz que la hemos sostenido por encima de todo. De manera que yo quiero felicitar a esos sectores que intervinieron en el acuerdo a que se llegó esta mañana, al gobierno, al sector empresarial, a los trabajadores y también al Ministerio de Trabajo, por esa muestra de capacidad de negociación y de resiliencia que mostramos una vez más en la República Dominicana. Eso por un lado. En segundo lugar, yo quiero referirme al decreto que acaba de emitir Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en el sentido de suspender la compra de petróleo de la única empresa que produce petróleo, y comercializa petróleo en Venezuela, que es la Chevron, que es una empresa norteamericana. Solamente ellos lo hacen. Porque Venezuela, señores, pasó de ser una potencia exportadora de petróleo en el 2004 a un país que ahora apenas exporta menos de 500,000 barriles, cuando en el 2011, para poner un ejemplo, exportaba hacia el mercado internacional alrededor de 3 millones de barriles de petróleo. Es decir, que en materia de petróleo, Venezuela ha pasado de ser una gran potencia productora y exportadora a un país que prácticamente no productor de petróleo. Y eso es un pecado mortal en un país que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. La reserva de petróleo más grande del mundo, todo tipo de petróleo, petróleo pesado, petróleo liviano, petróleo excelente, pero aún siendo la mayor
reservas del mundo no producen petróleo. Mírense ustedes la paradoja. Y es que en el 2004, cuando el régimen de Chávez, él produjo una crisis en la PDVSA, que era una empresa sumamente poderosa estatal en Venezuela, productor, que es la que maneja el petróleo. Y tratando de nacionalizar esa empresa, provocó el éxodo de la mayoría de los trabajadores especializados que se fueron de Venezuela y no han querido regresar jamás. Obreros especializados en este tipo de trabajo. Y entonces a partir de ahí, de 2004, Venezuela ha venido disminuyendo en su capacidad exportadora de petróleo y hoy es un país prácticamente no productor. Bueno, pues Donald Trump acaba de suspender el chin de petróleo que Venezuela exporta a los Estados Unidos, alrededor de 500,000 barriles. Y prohibirle a la empresa, la única empresa que explota y comercializa petróleo en Venezuela, que es norteamericana, la Chevron, le acaba de prohibir comercialización. ¿Pero qué significa esto? Que la Chevron en los últimos 2 años, señores, ha pagado de impuestos al gobierno venezolano alrededor de 4,000 millones de dólares, solo en impuestos. Y la inversión es cuantiosa, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, para la distribución de los combustibles. Porque después que la Citgo, que fue la empresa que trató de crear Chávez en Venezuela, la Citgo Petroleum Company, con el objetivo de sustituir las inversiones inversiones extranjeras que estaban allí, la Citgo ya no existe, porque la Citgo fue endeudada hasta el tope por el gobierno chavista y ahora el de Nicolás Maduro, a tal punto de que está ignorada por los acreedores internacionales, tanto rusos, chinos como de los Estados Unidos, y la empresa no existe. La Citgo, que es una empresa petrolera, ahora está en una litis judicial en los Estados Unidos que le impide operar. Entonces la Chevron, que era la única, ya acaba de ser, le acaban de prohibir Donald Trump la comercialización. Y esto es importante porque implica, esta medida de Trump implica un cambio o un esclarecimiento de la política de los Estados Unidos con relación al régimen de Nicolás Maduro. Porque el enviado especial de Donald Trump a Venezuela recientemente, el señor Richard Grenell, había dicho en una entrevista en los Estados Unidos que a Donald Trump no le interesaba un cambio de régimen en Venezuela, queriendo decir que Trump se había entendido con Nicolás Maduro. Y entonces eso hizo que en el día de ayer, la encargada de prensa de la Casa Blanca, la señora Caroline Levy, informara todo lo contrario a lo que había dicho Richard Grenell. Y ella dijo, cuando le preguntaron si el gobierno de Maduro se había entendido si el gobierno de Donald Trump se había entendido con el de Maduro, ella contestó, absolutamente no. Maduro es el enemigo de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, eso fue ayer. Maduro es el enemigo de los Estados Unidos. Y hoy Donald Trump ratifica esa posición de su encargada de prensa, rompiendo las relaciones petroleras con Venezuela. Esto va a representar un aguamiento del régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que va a decretar ya no el triunfo electoral que tuvo en Mundo González, claro, reconocido por el mundo entero, en las elecciones pasadas en Venezuela. No es lo que va a sustituir. Lo que va a agotar, a extinguir definitivamente el régimen de Nicolás Maduro es este aguamiento económico que va a tener, porque ya no tiene salida de dónde llevar el chin de petróleo que produce. Fue embargado, la Citgo, que es la empresa que creó Chávez, fue embargada por Rusia, fue embargada por China y ahora fue embargada por los Estados Unidos. Es decir, que está totalmente desacreditado el gobierno de Nicolás Maduro para comercializar petróleo en todas partes del mundo. Y esta medida de Donald Trump es el golpe definitivo ya a ese régimen. Porque indiscutiblemente que lo tiene parado a él, al régimen de Nicolás Maduro, es el chin de petróleo que produce. Porque lamentablemente el régimen chavista, que ya lleva 25 años en Venezuela, ha hecho de ese país
un estropajo de país, vamos a decir. Vive de una sola actividad, que es de la actividad petrolera vivido. Y al extinguirse la actividad petrolera, indiscutiblemente que no va a tener más que otros renglones de producción para sostenerse. ¿Verdad que nosotros, en cierto modo, nos alegramos por esa disposición de Donald Trump, que definitivamente esclarece su política con relación al régimen de Nicolás Maduro, que indiscutiblemente está gobernando de una manera de facto en Venezuela, porque él perdió claramente las elecciones, y a quien le corresponde tomar posesión del gobierno de Venezuela es a Edmundo González, quien ganó limpiamente esas elecciones. De verdad que con este golpe mortal que le han dado a Maduro, indiscutiblemente que eso va a representar su caída en poco tiempo en ese país hermano.